¿Cómo estamos? Seguimos hablando de historia de Estados Unidos, en la que hemos estado comentando acerca de la literatura que se empieza a generar en Estados Unidos en 1849, principios de toda esta situación en relación a lo que sería la literatura. Y hablamos de un personaje de Henry David Thoreau, en el que él va a desarrollar por un problema personal, pero él va a ir arrastrando, pues en cierta forma, sus ideales que han ido generando su forma de pensar, de desarrollarse. Lo hicimos en el video pasado, en el que plasmamos su biografía para darnos una imagen clara cuál es su forma de pensar. Siempre hemos comentado que a partir de las biografías nos damos a conocer, nos damos a comprender cuál es el pensamiento de los diferentes personajes. Por eso es muy importante que conozcamos sus biografías para más o menos así tener una idea clara cuál es lo que va a él a proyectar. Pues aquí él, en el problema que tiene al no querer pagar los impuestos, porque pues no estaba de acuerdo con esa invasión de expansionismo que van haciendo los Estados Unidos contra México, quitándole el 67% de todo lo que es su territorio. Y él va a publicar, ya estando él en la cárcel, porque lo llevan preso por no pagar sus impuestos, va a empezar a desarrollar un ensayo. Este ensayo, eh, que se va a llamar La resistencia al gobierno civil, y que va a ser pues, producto de este trascendentalista estadounidense Henry David, publicado por primera vez en 1949, y que es un texto donde sostiene que todos los individuos deben dar prioridad a su conciencia antes de dar prioridad a las leyes injustas, pues argumentando que la sumisión pasiva a las autoridades gubernamentales facilitan la apertura a la injusticia que se vaya a hacer. Su postura pues fue muy motivada por su oposición también a la esclavitud y a la guerra entre México y Estados Unidos, como comentamos, que había ocurrido en 1846 al 48, la cual pues él consideraba moral y políticamente inaceptable. Toda esta situación en la que nosotros vamos viendo este ensayo que pues se ha ido desarrollando un profundo impacto tanto en el pensamiento político y los movimientos de activismo que van a ir influyendo pues en figuras como la de Mahatma Gandhi, quien pues va a adoptar en sus principios en la lucha por la independencia de la India. También lo va a retomar Martin Luther King, quien lo citó como una influencia clave para todo este movimiento estadounidense por los derechos civiles. Su tema sobre la responsabilidad que tiene el individuo en la resistencia ante la injusticia han ido convirtiendo este manuscrito, este texto, en una obra fundamental en la filosofía de la protesta no violenta y a la desobediencia civil. Toda esta situación en la que se va haciendo en 1848, Henry David imparte conferencias en Concord. Ya habíamos dicho que este lugar está en Massachusetts, bajo el título de los derechos y los deberes del individuo en relación con el gobierno. Esta conferencia va a servir de base para su ensayo en el que se publicó por primera vez en 1849 con el título de La resistencia del gobierno civil, dentro de la antología Papers, editada
por Elizabeth Peabody. El título se puede decir que original diferenciaba la postura de Toure de lo que no es el no la resistencia o anarquistas cristianos como Adam Bailo y Williams Love Garrison, quien defendían la no resistencia como estrategia contra el Estado. Ture consideraba esta postura pues ineficiente, aunque inicialmente se vio influenciado, se puede decir, por las ideas anarquistas cristianas de Bailó y de Harrison. Todos estos ensayos que se van a venir haciendo y que va a tener esta situación en la que pues comparó el gobierno con, se puede decir, decía él, con una máquina, y argumentó que cuando ésta producía injusticias era el deber de todo ciudadano consciente convertirse en una fricción en contraparte, es decir, una resistencia para detener esa máquina. Tras la muerte de Torre, que sería ya en 1866, el ensayo fue reimpreso en la colección de Canadá eh, bajo el título Civil Obediencia, desobediencia civil. En lo que con el tiempo este texto pues ha aparecido bajo distintos pues títulos. Ha aparecido bajo, por ejemplo, el deber de la desobediencia civil, en parte para pues contrastarlo con la obediencia civil de William Paley, en el que Toller respondía en parte, por ejemplo, la edición de 1960 actual, publicada por Walden, por New American Liberty, va a significar, incluyó una versión con este título sobre la desobediencia civil. Es otro título comúnmente utilizado, pues el término civil en desobediencia civil tiene, pues se puede decir, varios significados. En este caso se refiere a lo que está relacionado enteramente con el ciudadano y su relación con el Estado, es decir, desobediencia al Estado. Sin embargo, hay algunas personas que interpretan civil como cortés o ordenado, lo que ha llevado a la idea, pues, errónea, de que los ensayo aboga exclusivamente a una resistencia pacífica de Mahatma Gandhi. Por ejemplo, adopta esta interpretación y la vincula con su propia filosofía de Sayajava. Toda esta situación en la que nosotros vamos viendo ya esos problemas que se venían arrastrando desde la esclavitud, cuando hubo esa crisis, pues va a encender los ánimos que en la Nueva Inglaterra, durante la década de 1840 hasta el 50, volviéndose, pues se puede decir, especialmente tensa, tras la aprobación que se hizo en la ley de la esclavitud, fugitivos de 1850, como abolinistas de toda la vida. Toure pronuncia en 1848 un discurso apasionado que posteriormente se convertiría en la desobediencia civil. Pocos meses después de dejar Walter Pons en su discurso, Toure abordó el problema de la esclavitud también y al mismo tiempo criticó con dureza el imperialismo estadounidense, en particular con la guerra que hubo en México y Estados Unidos. Todo esto que hemos ido viendo, en el que Torres sostiene que el gobierno, al ser generalmente perjudicial que beneficioso, pues no se puede justificarse, aumentando que la democracia no es una solución
ya que la mayoría no adquiere automáticamente sabiduría ni justicia por el mero hecho de ser mayoría. Según él, el juicio de la conciencia del individuo no es necesariamente inferior a las decisiones de un cuerpo político o de la mayoría. Por ello, él declara, no es deseable fomentar tanto el respeto por la ley como por la justicia. La única obligación que tengo derecho a asumir es hacer en cada momento lo que yo considere que va a ser correcto. La ley nunca ha hecho a los hombres más justos, por el contrario, debido a su respeto por ello, incluso en las personas se puede decir que pues bien intencionadas se convierten a diario en gente de la injusticia. Además, rechaza la autoridad de un gobierno que permite la esclavitud. No puedo por un instante reconocer como mi gobierno aquel que también es el gobierno del esclavo. Para Torre, el gobierno no es simplemente algo que ocasionalmente comete errores mientras que cumpla con sus funciones, sino que es en esencia un agente de corrupción e injusticia. Por ello afirma que no es demasiado pronto para los hombres honestos se rebelen y provoquen una revolución. Si bien los filósofos políticos han convertido sobre los costos en el sufrimiento que conlleva una revolución, Torrent sostiene que esta evaluación pragmática no aplica cuando el gobierno facilita una injusticia tan grave como la esclavitud. Para él, una inmoralidad tan profundamente justifica cualquier esfuerzo o sacrificio para erradicarla. Este pueblo debe dejar de poseer esclavos y de hacer la guerra a México, aunque ello le cueste su existencia como nación, comentaba. Torre le dice a su audiencia que no puede culpar de este problema únicamente a los políticos del sur pro esclavitud, sino que debe responsabilizar también a aquellos que, por ejemplo, Massachusetts, que está más interesado tanto en los aspectos del comercio y la agricultura que en la humanidad y no está dispuesto a hacer justicia al esclavo o a México, cueste lo que cueste. Hay miles de personas que están, se puede decir que en contra de la esclavitud y la guerra, pero que en la práctica no hace nada para ponerle fin. También la esclavitud en Massachusetts de Torrent también avanza sobre este argumento. Les exhorta a no esperar pasivamente una oportunidad para votar por la justicia, porque votar por la justicia es tan ineficaz como desearla. Lo que realmente se puede decir necesita es actuar como justicia. Esto no quiere decir que uno tenga la obligación de dedicar su vida a la lucha o a la justicia, pero sí tiene la obligación de no cometer injusticias y de no dar apoyo práctico. Pagar impuestos es una de las formas en las que las personas bien intencionadas terminan en cierta forma colaborando con la injusticia. Aquellos que denuncian la guerra en México o como inmoral, comentaba el escritor. Rechazando la esclavitud se contradice si financiamos ambas causas a pagar los impuestos, impuestos que a él le ocasionó y que señalaba que la misma persona que elogia a los soldados por negarse a luchar en una guerra injusta, no están dispuestos a dejar de financiar al gobierno que inicia la misma guerra. En una república constitucional como Estados Unidos, se suele pensar que la respuesta adecuada ante una ley injusta es tratar de cambiar a través de un proceso político, pero obedecerla y respetarla
mientras siga vigente. Sin embargo, si la ley es claramente injusta y el sistema legislativo no está diseñado para eliminar rápidamente tales leyes, Tobre sostiene que dicha ley no merece respeto y debe ser desobedecida. En el caso de Estados Unidos, de su propia constitución, protege la institución de la esclavitud, lo que hace merecedora de esta condena, según Tobre. Los abolinistas deberían retirar por completo su apoyo al gobierno y en esta forma eh, serviría para, implicaría, se puede decir que un enfrentar a veces inclusive prisión o sufrimiento en actos violentos más adelante. Toda esta filosofía que él va defendiendo, debido en cierta forma a lo que él pues plasmaba en, pues, en esta forma de proyectar su desacuerdo, y decía: bajo un gobierno que encarcela injustamente a las personas, el lugar legítimo para un hombre justo también es la prisión, el sitio donde el Estado coloca a quienes no están con él, sino en su contra, la única casa de un Estado esclavista en el que un hombre libre se puede decir, habitar con honor. Imite tu voto por completo, no solo la papeleta, sino toda una influencia. Una minoría es importante, mientras se someta a la mayoría. En este caso, ni siquiera es una minoría, pero se vuelve irresistible cuando ejerce todo los peso para, en cierta forma, obstaculizar al sistema. Si la alternativa es encarcelar a todos los hombres justos o abandonar la guerra y la esclavitud, el Estado no durará en qué elegir. Si 1000 hombres se negaran a pagar sus impuestos, este año solo sería una medida violenta y sangrienta. En cambio, pagar y permitir que el Estado cometa violencia y derrame sangre inocente, sí lo sería. Y de hecho, esta es una definición de una revolución pacífica. Si es tal cosa, es posible, pero incluso si la sangre llegara a derramarse, ¿acaso no hay un tipo de derramamiento de sangre cuando la conciencia es herida? A través de esas heridas, la verdadera esencia y la inmortalidad del hombre se escapan y él sangra hasta una muerte eterna. Veo sangre fluir ahora. Eso comentó en una conferencia que él hizo, en todo lo que fue plasmando, debido a que un gobierno tomara represalias. Townend afirmaba que prefiere vivir de manera pues sencilla, ya que así tiene menos que perder. Puede, puedo permitirme rechazar la lealtad a Massachusetts, decía. Me cuesta menos y en todos los sentidos enfrentar la penalización pues por la desobediencia al Estado, que obedecerlo en este caso sentiría que valgo menos. Todos estos pensamientos él así lo manejaba. Va a ser encarcelado brevemente por negarse a pagar el impuesto per cápita, pero incluso ya en la cárcel se sintió, se puede decir, más libre que las personas fuera de ella. Consideró que en su encarcelamiento como una experiencia interesante y salió con una nueva pues, perspectiva sobre las relaciones con el gobierno y la ciudadanía. Toda esta situación, cuando él va a ser liberado al día siguiente, cuando alguien intervino y pagó el impuesto en su nombre, él expresó que estaba dispuesto a pagar el impuesto para el mantenimiento de carretera, ya que beneficiaba, pues se puede decir, directamente a sus vecinos. Sin embargo, se oponía a los impuestos que financiaban
el gobierno en sí, incluso si no podía determinar su contribución, se destinaría a un proyecto injusto o a un beneficioso. Simplemente deseo negar mi, decía, simplemente yo deseo negar mi lealtad al Estado, retirándome y mantenerme apartado de él, pues de manera definitiva. Dado que el gobierno es una creación humana y no un elemento de la naturaleza ni un acto de Dios, él esperaba que sus creadores pudieran ser persuadidos mediante la razón. Aunque reconocía los defectos del gobierno de los Estados Unidos, consideraba que, en comparación con otros, no era el peor e incluso poseía, se puede decir, algunas cualidades admirables. Sin embargo, creía que era posible y necesario exigir algo mejor. Y decía, el proceso desde una monarquía absoluta es una monarquía limitada, y de una monarquía limitada a una democracia es un avance ya hacia, se puede decir, el verdadero respeto por el individuo. Y decía, ¿es la democracia tal como la conocemos? La última mejora posiblemente en el gobierno. No es posible dar un paso, pues se puede decir, más allá hacia pues el reconocimiento y hacia la organización de los derechos del hombre. Nunca existirá un Estado verdaderamente libre e ilustrado hacia el Estado que reconozca al individuo con un poder superior e independiente, cual deriva toda su autoridad y el poder que lo trate en consecuencia. Todos estos pensamientos, discursos que él decía, cuando mencionaba un aforismo frecuentemente atribuido de manera errónea a Thomas Jefferson, el mejor gobierno es aquel que gobierna menos. En realidad aparece en Desobediencia Civil de Turner. Al parecer, Turner estaba parafraseando el lema de el mejor gobierno es el que menos gobierna, y que lo va a decir más adelante Jefferson, el cual a su vez podía haber inspirado en el versículo 17 de Lao Tse: los mejores gobernantes son apenas conocidos por sus súbditos. Thor amplió el significado pues ya de esta idea. Decía, acepto con entusiasmo el lema el gobierno mejor es aquel que gobierna menos, y me gustaría verlo aplicado de manera más rápida y sistemática, llevando a conclusión lógica, pues este principio equivale a lo que siguiente, en lo que también creo. El mejor gobierno es aquel el que gobierna en absoluto, y cuando la humanidad esté preparada para ello, este será el tipo de gobierno que tendría. El gobierno, en el mejor de los casos, no es más que un recurso, pues se puede decir, práctico, y que va a tener la mayoría, que el gobierno suele ser ineficaz, y todos los gobiernos lo son en algún momento, mencionaba él. Esta influencia que va a tener todo su pensamiento en Mahatma Gandhi, el líder de la independencia de la India, quedó pues impresionado de ver todos estos argumentos de Torre en 1907, aproximadamente un año después de iniciar sus primeras campañas en Sudáfrica. Escribió un resumen traducido del argumento de Turner para la India en Opinion, contribuyendo a ese ensayo que había hecho Turner. Al ser la principal causa en cuestión de la abolición de la esclavitud en América, además afirmó que tanto su ejemplo como sus escritos son actuales, exactamente aplicables a los indios de Transvaal. Más tarde incluyó: Torren fue un gran escritor, filósofo y poeta, y al mismo tiempo un hombre sumamente práctico. Es decir,
no enseñaba nada que no estuviera dispuesto a practicar él mismo. Fue uno de los hombres más grandes y morales que se ha producido en América. Durante todo el movimiento por la abolición de la esclavitud, escribió su famoso ensayo sobre el deber de la desobediencia civil. Fue encarcelado en defensa de sus principios y de su solidaridad con el sufrimiento de la humanidad. Sus ensayos, por lo tanto, han sido santificados por el sufrimiento y además están escritos para todas las épocas. Su lógica incisiva es irrefutable. Eso lo diría Gandhi en 1907. También va a tener una repercusión en Martin Luther King Jr., líder de los derechos civiles de los Estados Unidos. Martin Luther King Jr. también fue influenciado por este ensayo y en su autografía él va a escribir: durante mis años de estudiante, leí por primera vez el ensayo de Henry David Thoreau sobre la desobediencia civil. Aquí, en la negativa de este valiente hombre de Nueva Inglaterra a pagar sus impuestos y a su elección de ir a la cárcel en lugar de apoyar una guerra que expandiera el territorio de esclavitud hacia México. Tuve mi primer impacto, comenta, con la teoría de la resistencia no violenta, fascinado por la idea de negarse a cooperar con un sistema maligno. No conmovió tanto que releyera el trabajo pues varias veces. Me convencí de que la no cooperación con el mal no es tan obligatoria, pues moralmente, como lo es la cooperación por el bien. Ninguna otra persona ha sido más elocuente y apasionada de transmitir una idea que Henry David. Como resultado de sus escritos y su testimonio personal, pues ahora somos herederos de un legado de protesta creativa. Las enseñanzas de Thoreau cobraron vida en nuestro movimiento por los derechos civiles. De hecho, están más vivos que nunca, ya sea expresado en un sign o en los mostradores de los almuerzos, en un viaje de libertad a Mississippi, una protesta pacífica en Albany, Georgia, o un boicot a los autobuses en Montgomery, Alabama. Estas son, pues se puede decir, ratificaciones de la resistencia de Thoreau, en el que el mal debe ser resistido y que ningún hombre moral puede ajustarse pacíficamente a la injusticia. Eso lo dijo en la autobiografía de Martin Luther King y que va a ir haciendo. Martin Buber, la existencialista Martin Buber, escribió sobre la desobediencia civil también. Decía: leí con fuerte sensación de que aquí había algo que no me concernía directamente. Fue el elemento concreto, personal, el aquí y ahora. De este trabajo, lo que me cautivó de Turner me presenta una proposición general. Como tal, describe y estableció una actitud y una situación histórica y biográfica pacífica. Se dirigió a sus lectores dentro de la misma esfera de una situación común para ambos, de tal manera que el lector no solo descubría por qué Turner actuaba como lo hizo en ese momento, sino también que el lector suponía que fuera honesto y desapasionado. Por supuesto, tendría que actuar pues de la misma manera cada vez que surgiera la ocasión adecuada, siempre que estuviera comprometido seriamente de cumplir con su existencia como pues una persona humana. La cuestión aquí no se trata solo de uno de los numerosos casos individuales de una lucha entre la verdad incapaz de actuar
y un poder que se ha ido convirtiendo en un enemigo de la verdad. En realidad, se trata de la demostración absoluta, concreta, del punto en el que esta lucha pues se convirtió en cualquier momento en el deber del hombre, el deber del hombre como hombre, que fue escrita en 1962. También aquí va a intervenir León Tolstoy, que citó Desobediencia Civil como una obra que tuvo un fuerte impacto en su metodología de la no violencia. Vamos a ir viendo cómo se va incluyendo a Alice Paul, el presidente John F. Kennedy, el juez de la Corte Suprema William O. Douglas y varios escritos como Marcel Proust, Ernesto Hemingway, entre otros, y que han ido mencionando. Fíjense que esto quisimos mencionar porque cuando vayamos viendo los personajes que van saliendo, que lo hemos mencionado ya en historias de otros países, pero aquí quisimos ver qué tan importante fue este pensamiento que influyó a tantos dirigentes, a tantas personas que tenían esa fuerza de la palabra para proyectar estas ideas que, como sabiamente dicen, son inclusive temas actuales. Nos quedamos hasta aquí y ojalá tengan ustedes oportunidad pues de poder leer este ensayo de la desobediencia civil. Hasta aquí nos quedamos y pues seguiremos viéndonos en los próximos videos.